Justamente pensaba un poco en pensando en mi hija, cómo ella crece, cómo se desarrolla, cómo va aprendiendo cosas nuevas. Y seguramente usted que es padre también lo pudo ver en sus hijos. Vio cómo primero, ¿cierto?, aprendió a comer, cómo después empezó a hacer sonrisas, cómo ella después empezó a darse vuelta, y hasta ahí llegué yo. Ya todavía estamos en ese proceso. Después va seguramente, ¿cierto?, a aprender a gatear. Adelante, tío Víctor, llega tarde. ¿Cierto? Entonces el bebé va aprendiendo diferentes cosas. ¿Y qué es lo que pasa? Si yo veo que mi bebé, si uno ve que un pequeño no crece, ¿qué pasa con uno? ¿Se preocupa o no? ¿Y qué va a hacer? ¿Lo va a llevar dónde? Al médico. Eso es obvio, ¿cierto? Porque uno está interesado en la vida de su hijo, en la vida de aquel pequeño que, si es que por X circunstancias no crece, no come, no engorda, algunos estamos bastante, pero, ¿cierto? Algo pasa y es preocupante. Entonces vamos al médico. Eso es en la parte física. Pero ¿qué pasa en lo espiritual? Es triste, hermano, cuando estamos hace 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, 20 años en la iglesia y somos el mismo niño. No hemos crecido. ¿Qué pasa? ¿Dónde tenemos que ir? Al médico. ¿Quién es el médico? Jesús. Tenemos que ir delante de Él. Yo pensaba en eso, aplicándolo, ¿cierto?, a la vida. ¿Ha crecido usted en su vida espiritual? Vamos a ver en esta mañana, allí en la Biblia, vamos a abrir la Biblia en Jueces, y voy a pedir que me ayuden con los versículos. Esto es solo a medio de introducción. Vamos a ver a Sansón. Jueces capítulo 13. Y allí vamos a tener un versículo. ¿Cierto? Si no crecemos, significa que algo está mal en nuestra vida espiritual. Si algo está mal, vamos a ser inexpertos en algunos puntos. Vamos a confundirnos en la vida. Si no estamos creciendo, no estamos siendo niños espirituales. Y si somos niños espirituales, somos inmaduros en la fe. Entonces, por ende, no vamos a poder comprender y actuar también como un adulto en la fe. Fíjese la vida de Sansón. Vamos a Jueces capítulo 13, versículo 5. Alguien por mi lado izquierdo que lo pueda leer, y por mi lado derecho alguien que busque Jueces 16, 4. Jueces 13, 5 por mi lado izquierdo. Gracias, Felipe. Dice que Sansón, ¿cierto?, estaba apartado para Dios. Él, Dios lo había seleccionado ya para un propósito, para algo especial con el pueblo de Israel. ¿Qué dice a Jueces 16, 4? Después de esta aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Gracias, Álvaro. Todos sabemos. No hay problema, el pastor, ¿qué le vamos a decir al pastor? Bueno, vemos, ¿cierto?, que Sansón estaba apartado para un propósito especial. Pero vemos allí, y creo que la mayoría conocemos la historia de lo que sucedió con Sansón y Dalila. Terminó cayendo, ¿cierto? Sansón jugó con el pecado, y leemos en el 16, versículo 21... Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Conocemos bien la historia, ¿cierto?, de Sansón, como él tenía un propósito pero no creció en su vida espiritual. Él deseó las cosas carnales, él deseó seguir su vida y no agradar a Dios. ¿Cómo terminó? Ahí, rapado, sin fuerza, sin ojos, terminó moliendo allí en el molino. ¿Qué pasó? Dios tenía un propósito para él. ¿Qué pasó? La única persona que puede destruir
su propia vida es usted mismo. Dios quiere que usted haga algo, pero la única persona que pueda hacer que esto no se cumpla es usted mismo. Y como decía, a modo de introducción, vemos allí la vida de Sansón. Y en esta mañana quiero compartir con ustedes 3 áreas en las cuales tenemos que crecer. 3 áreas en las cuales tenemos que crecer. Pero antes vamos a orar, a pedirle a Dios, ¿cierto?, su dirección. Padre, te agradecemos por este día. Gracias porque podemos estar juntos en armonía, disfrutando, Señor, de tu palabra, que es viva, eficaz. Señor, te pedimos en esta mañana que tú transformes aquellas cosas que necesitamos cambiar, que tú hables a nuestras vidas, Dios, y podamos crecer en estas 3 áreas que vamos a ver en esta mañana. Gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vimos un mal ejemplo de un niño, de una persona inmadura en la fe. Al final vamos a ver también un ejemplo de alguien que creció en su fe, ¿ya? Pero antes vamos a ver 3 áreas en las cuales tenemos que crecer. Y la primera es conocimiento. Vamos a ir a Colosenses capítulo 1, versículo 10. Tengo varios versículos, así que si me puede ayudar. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Otra persona que busque 2 de Pedro 1, del 5 al 8. ¿Qué dice Colosenses capítulo 1, versículo 10? Alguien por mi lado izquierdo que lo pueda leer. Gracias, Moy. Dice, creciendo en el conocimiento de Dios. Tenemos que crecer en el conocimiento. ¿Por qué es importante conocer la Escritura? ¿Por qué es importante conocer de Dios? ¿Por qué es importante que memoricemos la palabra de Dios en nuestro corazón? Bueno, la primera razón, nuestro Señor Jesucristo lo dejó mostrado. Él lo demostró. Es importante conocer la Escritura para estar preparado ¿para qué? Para los ataques del enemigo. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cierto? Cuando Satanás vino a tentarle en el desierto, allí en Mateo capítulo 4, ¿qué hizo Jesús? Respondió las 3 veces con la palabra de Dios. Escrito está, como dice Álvaro, ¿cierto? Entonces, vemos que nuestro Señor Jesucristo nos demuestra que es muy importante conocer la Escritura. Es importante saber manejar la espada. Vemos también en Salmo capítulo 19, algunos versículos conocidos, lo puede repetir usted mismo, Salmo 119, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. El versículo 11 dice, en mi corazón, tus dichos. ¿Ve? La palabra de Dios es la que nos va a ayudar a no pecar. Entonces tenemos que crecer en esta área, en el conocimiento, tenemos que conocer la palabra de Dios. Una razón importante es porque nuestro Señor Jesucristo lo demostró. Él lo dejó, allí usted puede ver en Mateo capítulo 4, para los que están anotando, ahí está la respuesta del Señor Jesucristo. Otra razón por la que también tenemos que crecer en conocimiento es por los eventos futuros. La venida del Señor está cerca, hermano. Amén. ¿Cierto? Él viene por nosotros, viene por su iglesia, viene por usted, por mí, viene por aquellos que están en el norte, en el sur, por toda persona que ha depositado su fe en Cristo Jesús. Pero ¿sabe qué? Hay gente que está diciendo que ellos mismos son Jesucristo. Hay gente que está diciendo que Jesús no viene por su iglesia. Hay gente que está, cierto, dando malas doctrinas. Es por eso muy importante que tenemos que conocer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no seamos llevados por vientos de doctrina. Allí vemos en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Conocemos gente, hermano, conocemos gente que estaba acá y se fue tras la mentira. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, un versículo similar, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Un área, hermano, en la cual usted y yo tenemos que crecer es en conocimiento. Conocer la palabra de Dios.
pero eso no lo vamos a aprender de un día para el otro. No conocemos la Escritura con venir solamente un domingo acá, ¿no? Es un proceso, es invertir tiempo. ¿Y cuánto tiempo invierte usted en la Escritura? ¿Cuánto tiempo invierte usted en la oración? El conocer de Dios, pongo un ejemplo bien básico y usted lo puede comparar también en su vida. Yo conocí a mi esposa y a medida que lo conozco, la amo más, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con Dios? Si no nos enamoramos más es quizás porque no estamos invirtiendo tiempo para conocerle. Si no estamos conociendo otras áreas de Él es porque no oramos, porque no buscamos a Dios en su palabra. Es muy importante crecer en conocimiento. Recuerde eso. Segunda de Pedro, allí mismo donde estamos, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 8, dice un versículo conocido: vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante, hermano, que crezcamos en nuestra fe, que crezcamos en la vida cristiana. Ok, aprendimos esto, ahora agregamos esto y así vamos creciendo. No podemos ser los mismos niños espirituales que hace 10, 15, 20, un año. No podemos ser los mismos niños. ¿Conoce usted la Escritura? No se preocupe por aquello que no conoce de la Escritura. Preocúpese por aquello que conoce y no lo aplica. Primera área, ¿cierto? Para crecer, conocimiento. Segunda área en la cual usted y yo tenemos que crecer es en unidad. En unidad. Vamos a Efesios, capítulo 4. Jacob, por favor, si puedes leer Efesios capítulo 4, versículo 1. 21, perdón. 21. Sí. Dice 4:21. Si empero lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, como la verdad está en Jesús. Gracias, pero creo que lo anoté mal. ¿Cierto? 13. No. 4.3. Ahí está hablando, ¿cierto? El capítulo 4 viene hablando de la unidad. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Gracias, Jacobo, Álvaro. ¿Cierto? Vemos allí, en el capítulo 4, nos viene hablando de la unidad del cuerpo de Cristo. Es importante, hermanos, que crezcamos en unidad. Y hace un tiempo atrás, me acuerdo de mi hija, el bebé ahí. Vemos allí en Hechos, capítulo 2, ¿cierto? Muy, muy conocido, cuando vino el Espíritu Santo, dice que ¿cuántas personas se añadieron a la iglesia en aquel momento? 3.000. ¿Qué dice que había entre ellos? Unión, ¿cierto? Vamos a Hechos. Hechos, capítulo 2. Y en el versículo 40, 41 en adelante dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban ¿qué? Y tenían ¿qué? En común todas las cosas, ¿cierto? Y versículo 46, y perseverando, ¿qué? Unánimes, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas y comían juntos, ¿con qué? Alegría y sencillez de corazón. Ahora, pregunta, ¿cómo hacemos para que 3.000 personas estén en común unión? ¿Cómo puede ser que en una iglesia de 50, 100, 150 personas haya discusión, haya murmuración, haya celos,
pleitos, iras, contiendas y tantas otras cosas. Eso sencillamente porque no nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, porque no estamos perseverando también en la unidad. Dios en su palabra nos habla en Efesios, en Filipenses, en Pedro, acerca de la unidad. La unidad es muy importante. ¿Por qué? Porque Satanás por su lado hace su trabajo, pero Dios quiere que trabajemos en la unidad. Y Satanás, alguien dijo que es muy malo para las matemáticas, porque no sabe sumar, él solo sabe restar y dividir. Y lo cual, si bien es una frase que alguien la dijo, es muy interesante, ¿cierto? Muchas veces nosotros también le quitamos el trabajo a Satanás. Eso es más interesante. Porque nosotros vamos y murmuramos del hermano. Nosotros somos los que dividimos. Nosotros somos los que murmuramos. Nosotros somos los que restamos en el cuerpo de Cristo. Y Satanás está ahí afuera muerto de la risa. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que trabajar, ¿qué? En la unidad. Por la unidad. ¿Sabe qué? Hay diferencias. Usted piensa diferente que yo pienso diferente que usted. Vamos a llegar a una común unión en algunos aspectos, pero somos todos diferentes. Dios no quiere uniformidad, Él quiere unidad. Y la unidad permite que aun siendo tan diferentes, lleguemos a estar unidos. ¿Qué es lo primero que nos une? Cristo. Cristo. En Él, ¿cierto? Estamos unidos en el cuerpo de Cristo. Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 5. Romanos capítulo 12, versículo 5, dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Allí nos habla, ¿cierto?, que somos muchos y somos un cuerpo. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Gálatas 3, 28. Y Juan Pablo, si me ayudas con 1 de Pedro 3, 8. Gálatas 3, 28. Y Juanpa, 1 de Pedro 3, 8. Dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois, ¿qué? En Cristo Jesús. ¿Qué dice Juanpa, 1 de Pedro? Gracias. Así tenemos que ser. Eso es lo que nos va a ayudar a estar en unión. Cuando somos misericordiosos, cuando trabajamos por la unidad, cuando demostramos amor, cuando nos preocupamos por el prójimo. Eso, hermano, es lo que nos va a ayudar a crecer en la unidad. Y pensaba un poquitito en la semana pasada, en lo que fue la muerte del conocido, cierto, comentarista de fútbol, Eduardo Bombalet. ¿Y por qué pensaba en esto? Yo decía, él, estoy seguro que recibía, Satanás estaba haciendo su trabajo y estaba atacándole, porque el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Eso es lo que él quiere. Y estoy seguro que ahí atacaba la vida de esta persona y terminó ahorcado. Cuento esto, ¿cierto?, porque es alguien conocido, pero así día a día hay muchas personas que están allí ahorcándose, tirándose, pegándose un disparo. Hay muchas personas y nosotros no nos preocupamos de hacer nuestro trabajo. Es interesante que Satanás sí está interesado en hacer su trabajo. Y nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer nosotros como creyentes, como hijos de Dios. No trabajamos por la unidad. Sabemos que hay un hermano que está en depresión, sabemos un hermano que está triste. Ya se le va a pasar, es que está en pecado, es que no lee la Biblia. ¿Por qué no vamos y oramos con él? ¿Por qué no vamos e invertimos un tiempo en la lectura bíblica con él? ¿Por qué no nos preocupamos? ¿Qué pasó? Cuéntame un poco. Ese es un problema nuestro, hermano. Entonces, tenemos que crecer en unidad, en unidad. ¿Van a haber diferencias? Sí, claro que sí. Pero en Cristo podemos tener aquella fuerza para llegar a un acuerdo y seguir adelante, ¿cierto?, agradando a Dios. Primero tenemos que crecer en conocimiento, conocer la Escritura. Segundo, como cuerpo de Cristo tenemos que crecer en unidad. Y en la Escritura vemos muchas veces
muchas veces que dice la frase unos a otros. Unos a otros. No lo olvide porque ustedes hace poco vieron esos estudios, ¿cierto? Yo los veo por internet, los estudios. Siempre estoy escuchando acá cuando comparten los estudios y ustedes también hace tiempo vieron unos a otros. Y vieron que tenemos que amarnos unos a otros. ¿Qué dice Juan capítulo 13, versículo 34? Tío Mario, si me ayuda allí. Juan 13, 34. Álvaro, Colosenses 3:13. Oscar, si me ayudas con Efesios 4:2. Solo algunos versículos para hacer mención de eso. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Muchas gracias. Tío Mario dice allí en cuanto a amar al prójimo. ¿Qué dice en cuanto a perdonar, Álvaro? Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Gracias, perdonándoos unos a otros. Qué triste que es ver, no, yo a esta persona no lo puedo perdonar porque hace 50 años me hizo esto. Y lo más triste es que el que es esclavo es uno mismo. Es el que no quiere perdonar. Aquella persona es la que más sufre. El otro que por ahí quizás ni se recuerda lo que hizo. Y es libre. Pero uno no quiere perdonar uno a otro. Vemos que para crecer en unidad tenemos que amar, perdonar. ¿Qué dice Oscar allí? Efesios 4:2. Tenemos que ser pacientes, gracias Oscar, unos con otros. Pacientes. ¿Por qué? Porque van a haber diferencias. Porque vamos a querer que la mesa ahí en el patio esté de tal manera y viene una hermana y la desacomoda así. No, pero hermana, yo la quería así. Y decimos, no, se sentó en mi silla. ¿Cómo? ¿No sabe que yo me siento todos los domingos acá hace 70 años? Y nos molestamos por eso. Y no somos pacientes para aquella visita. Y quizás nos reímos, ¿por qué? Porque es así. Y así vemos muchos ejemplos de unos a otros. Tenemos amar, perdonar, ser paciente, exhortar, enseñar, servir, animar, orar, consolar unos a otros. Dios quiere que trabajemos en la unidad y por la unidad. Otra área, tercera área en la cual tenemos que crecer, en amor. Un área muy importante y en la cual ya no se ve tanto. Hace unos días compartía con un pastor. Él es peruano y vive en Venezuela y había ido ahí a Estados Unidos a la radio. Y él dice, Santiago, los venezolanos ya no son como antes. O sea, él me decía, los venezolanos, chamo, ¿cómo está? Y empezaba. Y dice que ahora van a la calle y andan peleando por la calle. Claro, toda la situación que está viviendo el país, ¿no? Pero dice, la gente está enojada. Viven con miedo, viven peleándose uno a otro, con otro. Y así lo vemos no solamente en este país que está pasando una situación terrible políticamente hablando, sino también nosotros que vivimos en tranquilidad y no somos capaces de demostrar al otro amor. No demostramos amor. Entonces, tenemos que crecer en esta área tan importante. Si usted quiere parecerse más a Dios, demuestre amor. Demuestre amor al prójimo. ¿Me hizo esto? Bueno, yo respondo de tal manera. Vamos a 1 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12. 1 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12. Y el Señor mismo os haga crecer y abundar en amor. Ahí tenemos de nuevo unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Y el Señor mismo os haga crecer, y no solamente crecer, sino abundar en amor. Hemos visto que tenemos que crecer en conocimiento, en unidad. Querido hermano, tenemos que crecer en amor. Y qué lindo, yo lo puedo decir como familia, qué lindo es ver a hermanos que viajan desde Coquimbo, desde La Serena, desde Santiago, a ver a mi abuelo. Ya está solo, está ahí con mi abuela, y eso a mí me anima. ¿Por qué? Porque yo veo que estoy al otro lado del continente, pero veo que hay amor en Cristo.
Veo que están preocupados. En cierta forma, en cierta parte de la tristeza llega uno a tener esa consolación, que están preocupados los unos por los otros. Y pongo este ejemplo, ¿cierto? Porque está latente, es algo que está pasando y quizás muchos no tienen la posibilidad de ir, pero sí están orando, sí están llamando, están preguntando por él. Y eso es lindo. Eso uno ve el amor de los hermanos de los unos para con los otros. Vemos en Juan, capítulo 15, versículo 12, Juan capítulo 15, versículo 12, las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vemos allí un amor dispuesto a sacrificarse. Versículo 14, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. En el versículo 15 vemos un amor íntimo. Dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. En el versículo 16 vemos el amor de Dios, ¿cierto? Un amor con iniciativa. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. En el versículo allí mismo, en el 16, la segunda parte, vemos un amor que produce. Dice, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. En Dios tenemos el mayor ejemplo de amor. Y así tenemos que ser, deberíamos ser. Un amor dispuesto a sacrificarse por el otro, no mirando qué va a obtener del prójimo. Y qué triste que es, o darse cuenta que la otra persona hizo algo, ¿para qué? Para recibir algo a cambio. Vamos a leer 3 versículos más, pensando en esta área. Voy a pedir a alguien del sector de la galería allá, que lea 1 de Pedro 1:21 acá en el medio, alguien que lea 1 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12, y por mi lado derecho Romanos 12:9. El lado izquierdo, 1 de Pedro 1:22. ¿Qué dice? Uno 1:22 dice, muchas gracias, entrañablemente. Viene un amor hacia el prójimo desde lo más íntimo. Tenemos que sacrificarnos y demostrar el amor para con los otros. ¿Qué dice aquí en el medio? 1 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12. Gracias, tía Alicia. Dice allí, ¿cierto? El Señor os haga crecer y abundar en amor. El último versículo, Romanos 12:9. ¿Alguien por mi lado derecho? El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Muchas gracias. Dice, aborrecer lo malo, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, ¿cierto? Nuestro amor sea sin fingimiento. Qué triste que es ver el amor hoy en día, un amor falso, un amor tras una careta. Vemos cómo hace un tiempo atrás también tuvimos el terremoto. Mucha gente demostró amor, ¿para qué? Para salir en la tele, para estar en el diario. Países, ¿cierto? Se mandan sus saludos, pero mandan el saludo y ¿qué hago con el saludo? O sea, vemos hoy en día que hay un amor falso, Y nosotros no tenemos que ser así. Nosotros tenemos que ser diferentes. Conocemos el verdadero amor, conocemos el amor de Cristo. Y eso es lo que tenemos que demostrarle a la persona que tiene al lado. Mira al que tiene al lado, demuéstrele el amor. Y cuando usted, bueno, mami, lo siento por ti, ahí está Andrés. Pero
tenemos que demostrar el amor a los demás. Y no solamente aquí, en la casa, sabiendo que tenemos un esposo, una esposa, hijos que no conocen a Dios. Y nuestro testimonio va a ayudarles ¿para qué? Para que quizás en algún momento conozcan a Cristo. En el trabajo, me hacen, no sé, quieren que mienta, quieren que haga alguna cosa. Y allí yo tengo que demostrar el amor de Dios a los demás. En la calle, un tipo me cruza el auto, o en la feria, ¿dónde vamos? Así tenemos que vivir, demostrando. ¿Es difícil? Sí, es difícil, hermano. Es difícil. Pero, nuevamente, en Cristo, Él tiene que ser nuestro ejemplo. Él tiene que ser nuestra motivación. Y eso es también lo que la palabra de Dios nos habla en cuanto a crecer en amor. Muchos versículos, como hemos leído, y primeramente recordamos, tenemos que crecer en conocimiento, segundo, en unidad, tercero, en amor. Y hago un paréntesis antes de dar un ejemplo muy claro de alguien que creció en la Escritura. Yo algo que extraño, hermano, es esto. Acá, la iglesia. La cultura americana es muy fría, comparándolo con nosotros, ¿no? Y eso yo lo extraño. Extraño llegar en la mañana, a pesar del frío que hace, y estar compartiendo con alguien ahí afuera. Eso uno extraña. Tomar ahí afuera una taza de café con el hermano, conocer, compartir, interesarse en el otro. A veces acá los muchachos hay hasta que echarlo, hoy ya hay que cerrar porque son las 5 de la tarde. ¿Cierto? Pero eso es lo que uno extraña. En la semana uno se junta con los hermanos, está preocupado de los demás. Eso realmente yo lo extraño mucho de acá. Hay muchos buenos creyentes. Y también va del trabajo de uno. Porque quizás criticamos, no, es que esa persona no, mírala como es. Pero también yo no quiero demostrar el amor al otro, no estoy preocupado en el otro. Entonces dejemos de criticar al otro y veámonos nuestras propias vidas. Dejemos de ver la paja en el ojo ajeno y veamos la viga que tenemos en nuestro propio ojo. A esa actitud, el Señor Jesucristo que dijo, hipócrita. Fuerte palabra. Pero tenemos que crecer en esto, en conocimiento, unidad, amor. Y el último ejemplo, ya terminando, vamos a Hechos, ahí sí vamos a ir todos juntos, Hechos. Capítulo 9, y vamos a leer algunos versículos. Hechos, capítulo 9. Allí tenemos que la conversión de Saulo, o Pablo, ¿cierto? Él fue posiblemente uno de los perseguidores más grandes de la iglesia. Consintió en la muerte de Esteban en algunos capítulos más atrás. Pablo dice que aún hasta respiraba, ¿cierto? Como que él se alegraba cuando veía muertos a los creyentes. Una persona que era totalmente, podemos decir en ese tiempo, como un alemán para un judío en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Era así, fuerte. O sea, Pablo, él quería matar a todos los creyentes. Y si estábamos usted y yo ahí en ese momento, posiblemente también nos iba a matar. Pero a pesar de eso, vemos que Dios hizo un cambio en su vida. Iba para allá, cambió totalmente de dirección. Y empezó a crecer. No solamente que cambió de dirección, sino que creció rápidamente. Vamos a ver allí en algunos versículos. No lo leo todo el pasaje porque por razones de tiempo, pero vamos a leer, dice allí en el versículo 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Allí obviamente, cierto, pensamos
conocemos la historia, que fue nuestro Señor Jesucristo y tuvo un encuentro personal. Versículo 11, perdón. Conocemos ya que Pablo conoció al Señor, y versículo 11, que dice 10, vamos a leer. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama La Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí que él ora. ¿Hace cuánto había conocido a Cristo? Hace 3 días. Allí dice en los versículos. Hace 3 días Pablo oraba. Y nosotros somos creyentes que llevamos 10 años y no somos capaces de orar ni 5 minutos. Pablo llevaba 3 días y ya estaba orando. Versículo 18. Fue Ananías, ¿cierto? Oró y dice: y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, ¿qué? Fue bautizado. Un paso importante también en la vida del creyente. Versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Qué conocía Pablo de Dios? Nada. Él conocía a Cristo, que en un momento le dijo: Saulo, Saulo, vamos a leerlo allí. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En el versículo 5. Entonces, ¿qué conocía Pablo de Dios? Posiblemente nada. Sí, quizás conocía un poco de Dios por los otros creyentes, seguramente habrá escuchado en aquel momento de Dios. Pero no tenía la Biblia como nosotros. Y a pesar de eso, él ya estaba predicando en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Hubo un cambio total en su vida. Primero oraba, se bautizó, predicaba, y después conocemos la historia de Pablo. Empezó a plantar iglesias y llegó a ser un pilar en la vida, ¿cierto? O un ejemplo, vamos a decir, para los creyentes. Entonces, con ese ejemplo breve, quiero animarle a usted a crecer en conocimiento, a crecer en unidad, a crecer en amor. 3 áreas. Tenemos que crecer en muchas otras cosas, solamente vimos 3, pero tenemos que crecer. No podemos ser los mismos niños espirituales que hace 1, 10, 20, 30 años atrás. Tenemos que crecer. ¿Ha crecido usted? Esa pregunta solo la puede responder usted, la puedo responder yo. ¿Se estancó en la vida cristiana? Bueno, es tiempo de extender la mano al cielo y pedirle a Dios que nos tome, que nos vuelva, ¿cierto?, a animar a crecer en la vida cristiana. Y si está firme, si está creciendo, siga así, pídale a Dios que le ayude. ¿Por qué? Porque va a venir ataques, porque van a venir pruebas, porque el momento de seguridad, de este momento donde está todo el mar tranquilo, quizás en algún momento vaya a haber tormenta. De todos modos, tenemos que orar, sea como sea, estemos mal, estemos bien, estemos en el pozo, todos tenemos que orar, buscar a Dios. Vamos a orar, a agradecer a Dios por su palabra, porque ella es viva y eficaz, ¿cierto? Y útil también a la vez. Vamos a orar.